¿Listos? Estamos en Romanos capítulo... ¿Qué capítulo? No me oigo. Dicen. Ok. Ahora sí, estamos en Romanos capítulo 7. Capítulo 7. No sé cuántos vieron que me gustó el nombre de esclavos del pecado a siervos de Dios, como un título para toda la serie de Romanos, porque en realidad ese es el tema que se está tratando, que antes estábamos esclavizados al pecado, pero que ahora somos siervos de Dios. O sea, que el punto es que como quiera somos siervos, como quiera somos esclavos, pero es muy diferente de quién somos esclavos ahora, amén, porque somos esclavos del mejor amo, pero somos esclavos al fin, somos esclavos que le servimos y que le amamos. Romanos capítulo 7, al capítulo de hoy, a lo que vamos a estudiar el día de hoy, siempre le busco algún tema que sea central, y hoy me gustó el tema mientras y ahora. A ver, díganlo conmigo, mientras y ahora. O sea, mientras habla de otro tiempo, pero ahora pues habla de ahora. Y eso es en realidad lo que vamos a estar viendo. Capítulo 7 de Romanos, versos del 1 al 3, empieza hablándonos, y no se los voy a leer verso por verso, porque yo espero que ustedes lo estén leyendo en su casa, y si no lo están leyendo, para la próxima, sí, léalo, porque pues uno lo ve y ya tienes más conocimiento de lo que estamos hablando. Pero los primeros 3 capítulos nos da una comparación de la vida del ser humano en relación a Dios, o en relación a Cristo y a la ley, y la vida del ser humano en relación al matrimonio. Es una analogía del matrimonio. Entonces dice los primeros versos: ¿acaso ignoran, hermanos? Y luego dice entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y yo quiero que todos digan ley. Ahora, cuando decimos ley, Pablo aquí más bien se está refiriendo a la ley de Moisés, pero que esa ley también aplica a nosotros, aunque no estemos bajo la ley de Moisés, porque al final habla de los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Todo eso sigue vigente. Y aunque no estemos bajo la ley de Moisés, sí estamos bajo la ley, vivimos bajo esa ley. Pero dice: mientras ignoran, hermanos, acaso que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y luego es cuando da la analogía, dice, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, ¿hasta cuándo? Mientras éste está vivo. Entonces dice, pero si el marido muere, bingo, dice un hermano, especialmente si tenía seguro de vida, ella queda libre de la ley del marido. Fíjate cómo está la onda. Entonces nos da esta analogía. Dice que, en verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, fíjate lo que pasa, será llamada adúltera. Sí, no puede, está casada, tiene su marido, no puede unirse a otro marido porque la llamarían adúltera. Pero dice, pero si se muere, no hay problema. Pero ahí entra entonces las letras chiquitas, porque ahí entra 1 Corintios 7:39, vaya conmigo, para que no se vaya a conseguir un sombreruro por ahí que no ame a Cristo, en caso de que se necesite, ¿verdad? 1 Corintios 7:39, nada que ver con el sombrero, pero lo dije nada más por un decir. Pero dice la Biblia en 1 Corintios
7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, aquí viene lo extra que le agrega, fíjese, libre es para casarse con quien quiera, pero luego pone una cláusula de letras chiquitas, con tal que sea en el Señor. Y las letras chiquitas ahí es con tal que ame a Dios. Puedes buscarme ese verso, por favor, en una versión amplificada, no sé la que lee Belinda de, ¿cómo se llama? Una traducción viviente o algo así. Me gustó lo que decía. Que la última frase que dice, con tal de que sea cristiano, ok, con tal de que sea en el Señor, dice esa en Nueva Versión Internacional. Otra dice, con tal que sea una persona que ame a Dios. O sea, la cláusula es, la mujer dice, ya se murió mi marido, yo me puedo casar con quien sea. De acuerdo a la ley sí, pero de acuerdo a la ley de Jesucristo, entonces nos dice, mire esa, pero only if he loves the Lord, solamente si él ama al Señor. Dicen en Coahuila, ¿quieres más o te guiso un huevo? Y yo sé que la mayoría están diciendo, pues acá ni lo necesito, pero nunca sabes, o sea, más adelante, Dios no lo quiera, pero está dándonos un ejemplo. Esta es una analogía. Dice, si se une a otro marido cuando el marido está vivo, se le llama adúltera, pero si se muere, entonces libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea una persona que ame a Dios. Y entre paréntesis que ese, déjenme hacer un paréntesis, si me permiten, porque ese es un paréntesis no solamente para la mujer que se le muere el marido, pero para las mujeres que no son casadas todavía, las jóvenes. Ese verso está buenísimo, especialmente la última parte, búscate a alguien para casarte, pero que solamente si esa persona ama a Dios. Entonces ahí lo pongo, ya lo demás el Espíritu Santo se encargan porque es muy importante. Otro paréntesis, son muchas las personas que dicen, es que a mí me gusta ese rizo, ¿no?, que le cae ahí, pero no hace nada, ni va a la iglesia, ni nada. Y la mayoría de las mujeres dicen, acabo que yo lo convierto. Y no es lo que dice Dios. Dios dice, pero está segura que Él ama a Dios. Asegúrate, arriba dice la mujer casada, pero en realidad ese es el mandamiento que Dios da a las mujeres jóvenes y obviamente a los hombres jóvenes que van a buscar una mujer para casarse, también deben de buscar a alguien que ame a Dios. Pero la analogía va a dar aquí, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, fíjate, así también ustedes, aquí viene la analogía, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Todos digan, fruto para Dios. Mira lo que dice. Toma la analogía del matrimonio y dice, si una mujer le vive el marido, no puede unirse a otro. Pero si una mujer se le muere el marido, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea una persona que ame a Dios. Pero entonces da la analogía y dice, así nosotros. Y entonces presenta, y yo me permito aquí presentar los dos lados que yo puedo ver. Por un lado, la gente judía que estaba sujeta a la ley de Moisés, los sacrificios, los ritos y todo lo demás. Si les decían, pues entonces ahora pásate a Cristo. Dicen, no puedo porque yo estoy unido a la ley que me enseñaron mis padres. Pero por otro lado, está aquí la ley, hablando de los mandamientos, o hablando más específicamente de la religión que a nosotros nos inculcaron. Hay mucha gente que dice, yo no puedo hacerme cristiano porque no puedo abandonar, ¿qué cosa?
la religión que me enseñaron mis padres. Y entonces dice, o sea, nota que es el mismo caso de un judío que no puede abandonar sus raíces y de una persona religiosa que dice, no, yo no puedo hacerme cristiano porque sería como traicionar. Igual, la mujer casada diría, no, yo no puedo unirme a otro, pues sería traicionar a este hombre. Pero si alguien dice, ya se murió, dice, bueno, eso es diferente. Entonces, la analogía que nos da aquí dice, hermanos, ustedes ya murieron. Pero nota dónde morimos. Dice, murieron mediante el cuerpo de Cristo. Esto es poderoso. Lo que Dios usó para que tú y yo muriéramos, para que pudiéramos ser de otro, o sea, de Cristo, porque dice acá, del que resucitó de los muertos, para que pudiéramos ser, Dios usó el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿dónde murió el cuerpo de Cristo? Murió, dígamelo, en la cruz. ¿Dónde murió? En la cruz. ¿Y quién estaba muriendo ahí? Pero se acuerda que en el capítulo pasado dijimos que tenemos que considerarnos nosotros mismos muertos. Que dijimos que cuando nos íbamos a enojar, de pronto decíamos, ay caramba, pero si yo estoy muerto, ¿por qué me voy a enojar si yo estoy muerto? Cuando se trata de la tentación de Satanás, entonces, ay, estás muerto. ¿Por qué? Porque ya sucedió. Pero yo tengo que considerarme así. Pero Dios dice, mediante el cuerpo de Cristo, ustedes murieron, tanto a los judíos les dice, murieron a la ley, y a los que no somos judíos, pero que vivíamos bajo cierta religión, o creencia, o mandamiento, dice, ahora eres libre, porque en realidad tú ya moriste. Ya no traicionas a nadie porque un muerto no traiciona a nadie. Amén. Entonces, y dice que morimos para que seamos de otro. ¿Y de quién? Dice acá, del que resucitó de los muertos. Me llama a mí la atención que dice que una vez que dice que ahora tenemos libertad, la palabra aquí es libertad, diga libertad. Libertad. Libertad para ser de Él. Pero no nos obliga a ser de Él. Yo tengo que querer ser de Él. Yo tengo que desear ser de Él. Y me llama la atención, dice, que para que siendo de Él, yo lleve mucho fruto. Esa es una enseñanza central del Señor Jesucristo. Yo los he llamado para que tengan mucho fruto, para que lleven fruto. Esa es en cualquier área, en tu hogar, con tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en donde quiera uno tiene que ser fructífero. Obviamente Dios quiere que la gente se salve y tenemos que dar fruto para Él también. Verso 5 dice que cuando estábamos, porque mientras, ahí está el mientras que yo le mencionaba, dice, porque mientras estábamos en la carne, entonces note lo que hacíamos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Estábamos sin reconocernos muertos. Una persona hoy mismo y una persona acá mismo pudiera ser que no se reconoce muerto. Entonces esa persona está en el mientras, está en la carne. Mientras está en la carne, esa persona va a seguir teniendo problemas, va a seguir teniendo luchas, va a seguir teniendo tentaciones, la carne va a seguir tentándolo y condenándolo, porque Pablo dijo, yo no sabría qué era adulterar si la ley no dijera, no adulterarás. Entonces, mientras esa persona
está en la carne y ojo, y no se reconoce muerto al pecado cuando morimos con Cristo, entonces esa persona va a seguir teniendo, en él van a seguir obrando las pasiones pecaminosas que son por la ley. En otras palabras, la persona cada rato tiene que estar diciendo, y ya fallé otra vez, y ya, pero yo quería, pero ya otra vez. O sea, esa persona es la persona típica que está fallando continuamente. Ahora, los que somos de Cristo, ¿fallamos alguna vez? Sí. Y hay provisión para eso. Pero los que tenemos hijos o hijas, sabemos que los hijos y las hijas de vez en cuando fallan. Pero la expectación, ojo, no es que estén fallando continuamente, ¿no es cierto? O sea, pero tienes provisión si llegan a fallar. Pero tu expectación es verlos crecer fuertes, ¿cómo no? Firmes, serios, sobrios. Entonces, esa es la misma expectación de Dios. No está hablando que nunca vamos a fallar. No está hablando que nunca nos vamos a equivocar, que nunca vamos a cometer ningún error. Pero yo estoy hablando aquí de la persona que está en la carne, es la que todos los días está fallando. Puede venir a la iglesia, pero sigue fallando todos los días. O sea, todos los días. ¿Por qué? Porque no se considera muerto. Porque el solo hecho de decir, pero yo estoy muerto, ¿qué ando haciendo yo? Con ese pensamiento, fíjate dónde empieza. ¿Qué ando haciendo con ese pensamiento? Y reprende en ese momento. ¿Alguien puede decir amén? Reprende ese pensamiento y entonces dice, fuera en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Yo estoy muerto con Cristo. Alguien alabe a Dios en esta noche. Entonces, en el verso que sigue, en el verso 6, es clave porque le dije que era mientras y ahora. Diga mientras y ahora. Y ahora mira el verso 6. Dice, pero, ¿qué es la palabra? Ahora. Pero ahora estamos libres de la ley. Pero note por qué. Por haber muerto. Eso, amado hermano, voy a tener que detenerme ahí. Porque eso es tan clave. Okay, haz de cuenta que tenemos en nuestras manos una bomba y si no sabes manejar no sirve para nada. No la puedes explotar o te puede explotar. Dice, lo leo otra vez, pero ahora, y el énfasis es ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ahora que estamos aquí. Ahora, no cuando estemos en el cielo. O sea, ya será también. Pero ya desde ahora dice que estamos libres de la ley, o sea, libres de esas fallas continuas, libres de esas tentaciones que no se pueden evitar, ojo, libre de esa falla obsesional que no, la persona sencillamente no puede ser libre. Pero cuando estás muerto, un muerto le hace cosquillas y se va a reír. No, puedes hacerle con la pluma del pájaro, de la gallina, en el pie, y porque está muerto no va a responder a eso. Y eso es lo que precisamente sucede en los muertos en Cristo. Nosotros estamos muertos en Cristo. ¿Por qué estamos muertos? Porque cuando Cristo murió con su cuerpo en la cruz del Calvario, Él murió por todos. Y entonces ahora los que queremos nos conectamos a eso. Y entonces decimos, Señor, me considero muerto al pecado porque tú ya moriste por mí. ¿Me estoy explicando? Clave. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, la ley, los mandamientos, la religión, lo que haya sido, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Todos digan la palabra régimen.
¿Alguien me puede ir a ayudar a decir qué entiende por la palabra régimen? Régimen es una palabra que nosotros no usamos mucho, pero ese es muy usado, por ejemplo, el régimen de Fidel Castro, el régimen de Nicolás Maduro. Era un presidente, pero ha ido cambiando y ahora se convierte, ya no es tanto un presidente, es un régimen. Es algo que nadie se puede salir, o sea, tiene controlado todo. Esa es la palabra régimen. Pero nota que el pecado tenía ese régimen. Estábamos esclavizados, ¿a poco no? Cuando los que tomábamos decíamos, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Y el que hacía cualquier cosa loca decía, no, yo esto lo dejo cuando quiera. Pero la verdad es que era un régimen y nos tenía aprisionados con sus soldados de juguete, de lo que haya sido, de espirituales, pero nos aprisionaban. Pero lo que quiero que noten es que dice que ahora también estamos bajo otro régimen, y por eso les di esa palabra. Régimen es una palabra fuerte, es una palabra militar. Y el régimen del Espíritu dice que estamos ahora para que sirvamos bajo el régimen nuevo, o sea, el del Espíritu. Lo que te quiero decir es que la vida en Cristo tiene, mis amados hermanos, tiene reglas, tiene leyes. Pero ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley de miedo, ya no estamos bajo la ley de condenación. Dice, no, ese es el régimen de la letra. La letra, o sea, la palabra sin espíritu. La palabra sin espíritu condena, pero la palabra con espíritu da la convicción. Fíjate la diferencia. Da la convicción para apartarnos del pecado y para caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero no quiero que pierda de vista que servimos bajo un nuevo régimen, que también hay orden, que también es rígido, porque dice que no debemos de contristar al Espíritu de Dios, que debemos de vigilar nuestra vida. Verso 7, por favor, dice, desde el verso 7 hasta el 23, de hecho, va a hablar Pablo de la vida cuando estábamos. Diga conmigo, cuando estábamos. Porque hay una diferencia en cuando estábamos y hay una diferencia ahora. Dígalo otra vez. Hay una diferencia cuando estábamos y ahora. Ahora es otra cosa. Entonces, versos 7 al 23, hay varios versos que podemos leer ahí, pero en realidad va a hablar del pecado que mora en la persona, que siguen estando, porque todo eso obraba en nosotros mientras estábamos, pero también en los que siguen estando. ¿Siguen estando dónde? Siguen estando sin considerarse muertos cuando Cristo murió. Y el que no se considera muerto, amado hermano, entonces todas las cosas le van a ser dificilísimas en el reino de Dios. Porque va a decir, ay, hay que ir a la iglesia. Pues sí, le dice la familia. Ay, hay que leer la Biblia. Hay que orar. Oh, hay que diezmar, hay que ofrendar. Hay que decirle a otros de Cristo. Nota lo que te estoy diciendo. Todo eso va a ser dificilísimo. Y entonces es ahí donde entran lo que nos hablan los evangelistas y dicen que esa persona que no se rinde a Cristo completamente sufre mucho.
porque ni sirve bien a Dios, ni sirve bien al diablo. O sea, él quisiera estar allá en el baile, pero no está. Quisiera estar en la pachanga, pero no está. Y no está porque ha oído suficiente para entender que el que malgasta su vida en esas cosas va a la condenación, pero al mismo tiempo no ha oído suficiente para entender que debe de estar muerto para que esas cosas ya no tengan efecto en su vida, como lo tenían, nota, como lo tenían cuando estábamos ahí. Entonces dice, ¿qué diremos? La ley, pues la ley es pecado. Dice, no, de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Y ahí es donde dice, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, pregunto yo, ¿dice la Biblia que no debemos de codiciar? ¿Sí o no? Sí dice. Pero una cosa es que me la diga solo letra, y otra cosa es que me la diga ya habiéndome considerado muerto al pecado, y me dice, no codiciarás, y uno dice, no hay problema. O sea, ¿cómo explico esto? Cuando, mira, hoy estaba, aquí está un ejemplo. Estaba hablando hoy con la compañía de cable, del internet, aquí en la iglesia. Y entonces ya me mandan un contrato porque había que renovar. Y entonces revísalo, me dice. Y lo estaba revisando por email. Y entonces llega al punto donde dice, eres tax exempt, estás exento de taxas. Y entonces ahí decía no. Y yo le digo, ya hay una cosita, mira, ahí tienes que cambiarle así, porque nosotros somos exentos de taxas. Entonces la persona me dice, uy, no, pero yo no puedo cambiarlo, porque qué tal si no. Hazle como quieras, o sea, tú pregunta donde quieras, haz lo que tengas que hacer, porque cuando eres exento de taxas, eres exento. O sea, me explico. O sea, si alguien te dice, uy, ahí está un policía. Si tú traes tu licencia, tú traes tu seguro, traes tu coche bien, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Entonces, así mismo, aquí, si la ley te dice, no codiciarás, pues yo estoy muerto. Yo no ando codiciando porque yo estoy muerto al pecado. Pero si no estoy muerto, entonces sí me duele que la Biblia, que la palabra o que el mensaje me diga tal o cual cosa. Porque me cala, porque estoy muy vivo. ¿Me están explicando en esta noche? Pero si estamos muertos, dice, ya no. Verso, quiero que avancemos un poquito más. Verso 17, por ejemplo. No voy a leer todos los demás, pero la esencia es el mismo. 17 dice, de manera que yo ya no soy yo quien hace aquello, el pecado, las cosas que no quiere hacer. Dice, sino el pecado que mora en mí. Este capítulo es difícil, hermanos, de entenderse y de explicarse, porque uno dice, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque acuérdate que te empecé diciendo en el verso 7 que todos estos versos del 7 al 23 habla de la vida cuando estábamos o de la vida del que todavía está. Cuando estábamos sin considerarnos muertos al pecado y de la vida de los que todavía se siguen sin considerar muertos al pecado. Entonces esa persona dice, en realidad no soy yo, es el pecado que mora en mí. Claro, porque estás vivo, porque el pecado de Adán sigue vivo, porque no has muerto. Pero el que ya murió se puede librar de eso. ¿Me doy a explicar? El que ya murió se libra de esa saña, se libra de esa sarna que venía pegada a nosotros, que se llamaba pecado. Pero si te mueres, eso se cae. Y ahora empiezas a vivir la vida nueva en Cristo. Verso 20, por decirles algo, dice, y si hago lo que no quiero, estamos hablando de una persona que dice, me gustaría, estoy hablando de una persona que está en la iglesia,
ha escuchado la palabra suficiente para saber que el que comete pecado y no está en Cristo no puede tener vida eterna, pero al mismo tiempo, ojo con esto, al mismo tiempo no se ha decidido a considerarse muerto al pecado y dedicarse completamente a Dios, porque es la única manera de vivir la vida cristiana, únicamente dedicado todo. Entonces, esa persona, hablando del verso 20, esa persona está en la iglesia, en cualquier iglesia, y esa persona ahí en la iglesia está pensando y dice, yo vi una mujer caminando ahí en la calle, yo me hubiera ido con ella, pero de pronto dice, no, pero ¿cómo me voy a ir? No debo irme, no, pero estuviera padre que hubiera... Sí me entiende los pensamientos que están ahí, cuando lo que debiera salir es, apártate de mí, Satanás. O sea, la tentación puede venir, pero la respuesta, cómo respondemos, es la parte clave aquí, porque la respuesta de alguien que está muerto dice, Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Yo estoy sirviendo a Dios y yo estoy adorando a Dios. ¿Me explico? Pero cuando no estás muerto, o muerto completamente, y aquí viene algo que yo enseñé en la clase de discipulado, que la carne y el espíritu dice que tienen una lucha. Y Cristo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, no débil en el sentido de que la domina, sino débil que no puede vencer. Y entonces aquí viene esto, el espíritu, la carne. Entonces, pregunto, y me van a ayudar ustedes, ¿cuál de los dos va a ser más fuerte en nosotros? ¿El espíritu o la carne? ¿Quién me puede decir? El que alimentas más. Alimentas la carne. ¿Cómo? Con películas que no edifican, con canciones de Por tu maldito amor, etcétera, etcétera, con pláticas que no edifican, chistes de Pepito que tú sabes que no edifican, compañías que no edifican. Entonces, mira, la carne va subiendo, subiendo y se convierte en un Hulk, monstruote. Y el espíritu, pues no le diste de comer, está débil. Y entonces el que va a dominar, ¿quién va a ser? La carne en nosotros. Pero estás hablando de una persona que conoce. Sí, pero ¿qué está alimentando? Ahora, si por el otro lado corta todo eso y empieza, ¿qué pudiera hacer para alimentar el espíritu? Ayúdame. Leer la Biblia, que eso no puede fallar. ¿Sabe? Pare ahí tantito. El otro día leí una frase que decía, y esto no sé si lo dijo Muri o alguien de esos predicadores de renombre, dice, 1 de cada 100 personas lee la Biblia. Yo me dije, Señor, qué privilegio leer la Biblia, imagínate. Qué privilegio que tú la leas, hermano. O sea, porque yo no sabía eso, pero la frase decía, 1 de cada 100 personas lee la Biblia, los otros 99 leen al que lee la Biblia. O sea, te estudian. Ven si lo que estudiaste, si lo que leíste, lo pones en práctica, y la otra gente se encarga de decirte si la estás leyendo. Pero me llamó la atención lo primero, si usted lee la Biblia, le felicito, porque dice esa encuesta que 1 de cada 100 lee su Biblia, y qué bueno que en esta iglesia podamos ser 100 que leemos la Biblia, 100 de 100 que leemos la Biblia. Pero nota, me estaban diciendo, leer la Biblia, ¿qué más? ¿Cómo puedo alimentar el espíritu para que esté fuerte? Venir a la iglesia, no faltar. Pero ahí entra el hombre viejo, ¿verdad? Y entonces la carne dice, pero está bien sabrosa las colchas, ¿verdad? Se le mete el espíritu de Sabanás. Y entonces dice, tengo que ir a la iglesia. Y el espíritu, pero si está fuerte porque leíste la Biblia, porque no faltas a la iglesia, ¿qué más hacemos para levantar el espíritu? Orar, ayunar, consagrarte a Dios, tener pláticas sanas con otros creyentes, alimentarte, leer buenos libros,
Obedecer a Dios, fíjate, esto es clave. Obedecer, cuando vas leyendo, vas obedeciendo. Si te está diciendo perdona al Señor, perdona en este momento. Si te dice que ores, pues oras, porque te está hablando la palabra de Dios. Entonces en ese caso el espíritu crece. ¿Tú crees que la carne se va a poner con el espíritu? No, se tiene que sujetar. Entonces, ¿cuál es la lucha? El que alimentas más. Y por eso es importante alimentar siempre el espíritu. Entonces, estamos en el verso 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso lo dice la persona que sigue estando sin considerarse muerto al pecado. Pero el muerto al pecado y el muerto en Cristo no tiene que decir que si lo hago es porque el pecado mora en mí. Si yo soy cristiano, mira esto, si yo soy de Cristo y estoy muerto al pecado y llego a cometer una falta, un pecado, ¿qué debo decir yo? ¿Qué debo decir? ¿Que es porque el pecado mora en mí? ¿O qué? Que soy yo y que me arrepiento. Yo fallé, Señor, pero me arrepiento y no tengo que andar culpando, que no, pero es que la naturaleza y que no. O sea, si llego a fallar, me arrepiento, porque la Biblia dice, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero no para andar escondiéndonos o culpando a terceros, como sucedió en el principio. ¿Se acuerda? Vino Dios a Adán y le dijo, ¿qué has hecho? Has comido del árbol que yo te mandé no comieras. ¿Y qué fue lo primero que dijo? La mujer que me diste, es tu culpa, Señor. Esa vieja, bien comedona, ella comió y me dio a mí. Y entonces fue a la mujer, ¿por qué hiciste eso? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. ¿Sí? ¿Para qué ponías una serpiente acá? Si sabes cómo son, ¿para qué la pusiste ahí? Entonces fíjate, eso de andar echando la culpa, eso es lo que dice acá. Si yo peco, es que yo no soy, es el pecado que mora en mí. A mí no me echen la culpa porque es que yo soy así pecador. Sí, porque sigues estando sin considerarte muerto al pecado, pero el que está considerado muerto al pecado es diferente. Es diferente. Entonces, cuando estábamos y los que siguen estando viven así. Terminamos en el verso 24. Ahora vamos a llegar temprano al pollo. Verso 24. Verso 24 dice, miserable de mí. ¿Por qué Pablo habla así? Porque está hablando de la persona que estaba o que sigue estando sin considerarse muerto al pecado. Pero él dice, miserable de mí. Y entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la persona que estaba o que sigue estando. ¿Quién me librará? Si una persona viene a la iglesia y dice, ¿cómo podré librarme del pecado? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Que Cristo lo puede librar. Y eso es precisamente lo que dice el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, pare tantito ahí, porque la última frase del verso 25 es una cosa tremenda. Yo me puse a orar a Dios sobre esa última partecita y puse a investigar y a estudiar. Y Dios me dio algo, y cuando me puse a investigarlo, me confirmó, me corroboró lo que Él me había dado. Y entonces vi que era más fácil lo que Él me había dado que tratar de explicar de la forma que los teólogos lo tratan de poner. Porque dice esa última frase, si nos estás siguiendo por internet, tú lo puedes ver también, que no es fácil, pero dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjate eso.
Si alguno en la iglesia decimos, no, pues hermano, yo con la mente sirvo a Dios, pero con la carne pues sirvo al pecado. Qué barbaridad estuviéramos diciendo. Ahora, pero alguien dirá, hermano, pero lo dice la Biblia. Sí, pero no todo lo que le dice la Biblia quiere decir que uno lo va a hacer. ¿Se acuerdan del chistoso que dijo, voy a abrir la Biblia y donde caiga el dedo, eso es lo que yo voy a hacer, cuando no sabía qué hacer? Y entonces la hojeó y cayó el dedo y leyó, y Judas fue y se ahorcó. Entonces, ¿dice la Biblia eso o no lo dice? Sí, pero no quiere decir que tú lo vas a hacer. Y entonces digo, no, Señor, eso no jala, no, déjame buscar otro. Entonces le hojeó más, donde caiga, Señor. Entonces leyó, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas fue y se ahorcó. No, entonces, si dice ahí, con la mente sirvo a Dios y con la carne sirvo al pecado, a la ley del pecado, sí dice, pero no es lo que debemos hacer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice eso? Lo dice porque, aquí está la explicación, como me lo dio a mí el Señor. Si la carne no muere, entonces vas a andar continuamente sirviendo al pecado. Sirviendo al pecado. ¿Me expliqué? Si la carne no muere, ten por seguro que vas a andar, como dice el final de ese verso. Con la mente vas a andar sirviendo a Dios. Y ese es el dilema de muchísima gente en muchas iglesias que no se consagra a Dios, amado hermano. Con la mente sirven a Dios, pero como no han muerto al pecado, entonces siguen sirviendo al pecado, porque si el cuerpo estuviera muerto o se considerara muerto, eso sería suficiente para no tener que decir, con la carne sirvo al pecado. ¿Cuántos con su carne sirven a Dios? Honestamente, a ver, ¿sirven a Dios? No quiere decir que nunca te has equivocado. Con tu cuerpo sirves a Dios. Amén. Hacemos lo que le agrada a Dios. Ayudamos en la iglesia, ayudamos en una clase, hacemos cosas que Dios le agrada que hagamos, damos sonrisas, damos saludos, damos palabra. Eso lo hacemos con nuestra carne, con nuestro cuerpo. Pero el que no ha muerto, la clave es, si la carne no muere, así me lo dijo el Señor a mí, si la carne no muere, entonces ese va a andar sirviendo al pecado. ¿Cuál es la enseñanza que debemos de terminar aprendiendo aquí? Que hay una vida cuando estábamos o mientras estábamos, y hay una vida ahora. ¿Cuál vida es mejor? La de ahora, pero dígalo con más entusiasmo, por favor. La de ahora, hermano. ¿Cuál es mejor? La de ahora. Claro, porque la que estábamos no servía, la que estábamos apestaba, la que estábamos no podíamos dejar de hacer el pecado que hacíamos, el mal, la crítica, el chisme. Yo sé que hay gente que dice, ay hermano, pero yo nunca anduve matando. No, pero todos los chismes y todos los asuntos que te volabas con las comadres, en el molino, en la lavandería, la comidilla, ¿verdad? Porque el chisme es tremendo. A ver, cuenta. De tal manera que aquel que estaban echando un demonio de chisme, y lo iban a echar fuera, pero le pusieron la mano y digo, espíritu de chisme, cuenta y después sales. Porque es una comezón de oír. Fíjate que te voy a decir que ay, qué chisme, qué rico es. Y la Biblia dice, chismes son obras de la carne. Y entonces tal vez cualquiera dice, no, pues yo no andaba haciendo cosas grandes, pero si son obras de la carne, ¿cuáles son manifiestas? Son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, celos, pleitos, iras, contiendas, o sea, enojarte con tu hermano. Entonces, la vida que antes teníamos, o mientras estábamos,
no es la vida que Dios tiene para ti. Dios tiene la vida ahora, ahora en Cristo. Mas ahora, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y cuando le doy gracias, entonces le doy gracias porque Él me ha librado. Él me ha librado de tal manera que solo leamos el primer verso, 1 y 2 versos. Vamos a pedirle prestado al capítulo 8 para concretar nuestra enseñanza de hoy. Dice que en la vida de ahora, entonces, ¿cuál es la primera palabra del capítulo 8? Ahora, dígalo fuerte, ¿cuál es? Ahora, no ayer, no cuando estábamos, ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Pare ahí y pregunto, ¿cómo es que se puede andar sin andar en la carne? ¿Qué se necesita hacer para no andar en la carne? Considerarse muerto al pecado. Considerarme que morí, ¿dónde? Allá en la cruz con Cristo. Le hago esas preguntas porque es clave, hermano. Porque de pronto usted dice, pues pastor dijo que morí, pero ¿dónde ni me acuerdo? Ah, en Cristo, ya. Me tengo que acordar que fue en Cristo, allá en la cruz, en el cuerpo de Cristo, yo morí. Entonces ahora yo me tengo que considerar, dígalo fuerte, me tengo que considerar. Considerar quiere decir, considérate a ti mismo y di, esto es lo que me pasó. Yo morí con Cristo y estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Amén. Y eso es lo que dice ahí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Den un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Te bendigo donde quiera que estás. Si estás viendo este mensaje, sigue con nosotros. Vamos a seguir aprendiendo de esclavos del pecado a siervos de Dios. Que Dios te bendiga. Póngase en pie. Vamos a darle gracias a Dios por la libertad.